pero lo gracioso y lo que todos recordamos es que Daniel te iba narrando el partido mientras lo iba jugando, ¿no? Si jugabas en su equipo te volvía loco, te decía, tócala, pásala, temporiza. De hecho, que hablar de Daniel Peredo no tiene por qué ser algo triste, Diego. Tiene que ser, creo yo, un motivo de recordar buenos momentos, buenos pasajes y sobre todo anécdotas que tú debes tener muchísimas con él porque han sido grandes amigos. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan Carlos? Sí, a ver, lo de Daniel es complicado, ¿no? Porque es una mezcla de sentimientos, demasiadas emociones. A mí me tocó compartir con Daniel desde que lo conocí a fines de los 90, cuando trabajamos en Once. Él trabajaba en la revista, yo en el programa de televisión. Luego yo lo llevé a Cristal para que sea jefe de prensa 2002-2003. Tuvimos 2 años muy intensos, 2 años en los que vivimos muchas cosas en Cristal. Y luego, a partir de eso, mantuvimos una relación de amistad, él en la prensa y yo en otras actividades ligadas al fútbol. Y desde el 2016, diría a fines del 2015, empezamos a compartir esto de la radio y el año pasado, 2016, ya el año de televisión, ¿no? Vamos por partes. 2017. Tú me contaste un poco que lo llevaste a un club Sí. de fútbol y a veces uno dice, los periodistas tienen cierta opinión, cierto comentario, pero de ahí estar metido en el fútbol, yo estoy seguro que por ahí has conversado con él en cuanto, oye, ¿qué te parece este jugador? Si este futbolista tiene tales condiciones. ¿Cuántas conversas habrán tenido de fútbol? Mucho, porque Daniel no era el jefe de prensa habitual, ¿no? Primero, yo siempre destaco que Daniel lo marcaba como un momento bien importante en su carrera. Él dice que él conoció a Paulo Autori, conoció el vestuario de un equipo de primera como Cristal, pasamos problemas difíciles, fue una época en la que sacamos 5 o 6 jugadores, hicimos 0 puntos en la Copa Libertadores, nos recuperamos en el año 2002 para terminar saliendo campeones, por lo tanto fue un año en el que pasaron muchas cosas de las que él, con la inteligencia que tenía y con la capacidad de percibir los momentos importantes, aprendió mucho y le permitió tener una visión distinta al fútbol desde adentro, entender lo que pasaba a veces adentro con el futbolista y le permitió acercarse mucho al jugador. Pero, a ver, con Daniel era imposible no intercambiar información, conocía a muchos futbolistas y tenía opinión, le gustaba tal. Me acuerdo de esa época de los chicos, él siempre tuvo una debilidad por Renzo Cheput, Renzo recién aparecía, habían otros jugadores que por ahí no le gustaban tanto, pero bueno, finalmente la opinión de Daniel era la de un jefe de prensa, después había una comisión de fútbol, una gerencia, pero se ganó el respeto y el cariño de todos, ¿no? A Paulo Autori, por ejemplo, lo tenía como una persona muy importante y mantuvieron una relación y le pedía mucha información de los rivales, de contra los que íbamos a jugar. Ha sido un trabajo muy completo en general, ¿no? Claro, ahora tú me comentas que tenía esta debilidad por Cheput y uno recuerda, ¿no?, la frase de Daniel, ¿no? Si tú quisieras Cheput es porque lo seguía desde muy joven. Y porque le tenía la confianza para decírselo y que Renzo no lo malinterpretara, ¿no? Daniel se cuidaba mucho en eso, o sea, si él decía algo que por ahí podía ser malinterpretado por el jugador, no era que vivía pendiente de ser amigo de los jugadores, porque habían algunos jugadores que se molestaban con él y a él no lo afectaba demasiado. Recuerdo una anécdota, por ejemplo, Paolo Guerrero se molestó mucho con Daniel una época, porque no sé si ustedes recuerdan un amistoso, me parece que fue con Paraguay que a Paolo lo expulsan aquí en Lima, y Daniel fue muy crítico de Paolo en esa transmisión, y Paolo se molestó mucho, incluso en un momento que había que hacerle una nota no se la quiso dar, y a Daniel eso no lo afectaba, o sea, él decía lo que pensaba, y si al jugador le gustaba, en buena hora, y si no le gustaba no se volvía loco en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que principalmente tú crees que aprendiste de él en ese año y medio que estuvo contigo? Ser un periodista multifacético, porque no solamente era cerrado en una plataforma, él era muy desenvuelto en televisión, tenía programas, conducía programas, relataba partidos en televisión. Luego sabemos que él se inició en el Bocón, en el diario Bocón, en la prensa escrita, y siendo un gran titulero. Tenía buenos titulares que hablaban de su talento, ¿no? Y lo otro, se acopló bastante rápido al tema del relato radial. No es lo mismo relatar
en televisión porque te ayudan las imágenes, Claro. que en radio. En radio es totalmente diferente, la velocidad del relato tiene que ser mucho más rápida, con otra potencia de voz quizá, pero a Daniel no le costó en absoluto porque era un tipo capaz, ¿no? Y se convirtió en el relator principal de una marca importante como RPP. Incluso en el Mundial Ujú, él iba a ir como relator estrella ujú, en RPP Noticias siguiendo a la selección. Él iba a hacer todos los partidos de la selección claro. porque ya la gente también había adoptado su voz como parte, como patrimonio principal de la bicolor. Mira, les va a llamar la atención porque yo no lo conocí en el canal, yo lo conocí antes. Yo tenía claro que quería estudiar periodismo deportivo desde que tenía 13, 14 años. Yo nunca quise ser futbolista. Me encanta el fútbol, pero no... Algo raro, ¿no? No creo ni que hubiese tenido el talento para hacerlo, más allá que me puedo defender en las pichangas, y tampoco tenía la vocación para irme a entrenar, porque alguna vez entrené en Tito Drago, irme hasta San Borja, yo vivía en Villa, no tenía esa pasión por el entrenamiento, tenía la pasión por la pichanga, por ver fútbol, por consumir fútbol, por debatir, y me di cuenta desde chibolo que quería ser periodista deportivo. En ese momento pensando que ser periodista era ser solamente comentarista, ¿no? Después me di cuenta que eran muchas cosas más. Y en el 2010, o en el 2009, me entero de un taller que da Daniel en la residencial San Felipe, y me meto al taller. Y habían 10 personas en el taller, y Daniel dando las clases. ¿Sabías quién era Daniel? Sabía quién era Daniel, lógico, ya había narrado el gol De Vargas. El gol de Vargas. Y fueron 4 sábados, 2, 3 horas, donde incluso después de las clases él se quedaba conversando con nosotros y habló hasta de vóley, hasta de táctica de vóley, de narración radial, de fútbol, y ahí lo conocí. Y al año siguiente, a los 2 años, entró al canal y siempre hay una relación medianamente distante, ¿no? Respetuosa, de mucha admiración, pero con el tiempo se volvió mi amigo. O sea, no era un amigo con el cual yo salía a tomarme una cerveza, por ejemplo, porque para empezar Daniel toma poco, muy poco, sale poco, somos otras generaciones, pero sí nos sentábamos a almorzar y a conversar de otras cosas de la vida. Incluso él me llama a preguntarme por un libro, poco tiempo antes de fallecer, me dice, a ti que te gusta leer mucho sobre cosas de la vida, ¿qué libro me recomiendas? Me daba consejos, nos matábamos de risa, ¿no? En las pichangas él siempre me decía, Zúcar, menos vértigo, más pausa, hermano, más pausa, no todo puede ser a la misma velocidad. Yo le decía, y tú también corre un poco más, pues hermano, no todo puede ser con tanta calma, porque Daniel no corre, pero era muy técnico con los 2 pies, muy técnico con los 2 pies, es ambidiestro, ojo. Se ordena bien, se para bien, desespera hablando todo el partido, habla todo el tiempo. Era un técnico, ¿no? Dentro del campo. Sí, pero sin gritar, no te puteaba, o sea, no era el que te putea. Rebagliati a veces se le sale la cadena y putea. Daniel no putea. Daniel en general es cauto en general. Equilibrado para comentar, equilibrado, siempre era cauto. O sea, difícil ver a Daniel como ver a Chavarri, difícil ver a Daniel a veces como se puede poner Pedro de terco, ¿no? Sí se apasiona y todo, pero Daniel en general era equilibrado en muchos sentidos. Y dentro de la cancha también. Le encantaba la pichanga, nunca faltaba. Y la disfrutaba mucho, o sea, desde el armado del equipo, desde cómo quedó el partido, desde comentar después la pichanga en el chat, porque tenemos un chat creado hace ya, en abril se cumplen 3 años del chat, chat creado por él y por Horacio Zimmerman, donde empezamos a jugar pichanga todos los colegas, pero yo de vista miraba a Daniel antes de verlo jugar pichanga y yo pensaba que ni al tercer bote, no tiene, pero juega bien. Daniel técnicamente bueno, de verdad, y con criterio, con lectura. Muchos conocemos a un Daniel al frente de las cámaras, pero queremos saber cómo era Daniel tras bambalina, ¿no? Cómo era como amigo, como persona, que muy poco lo conocen así. No, un tipo muy divertido, ¿no? Yo creo que, o sea, en su momento Daniel también se encargó de dejarle a la gente esa sensación de ser también un pata divertido, ¿no? Como buen descendiente chiclayano, muy rápido para captar las bromas, para hacerlas, ¿no? Para relacionarse en ese aspecto. Yo, bueno, con Daniel hemos compartido muchos momentos agradables, fiestas del canal, almuerzos, ¿no? Y en la radio que me vacilaba todo el tiempo él decía que yo
Él decía que cuando yo iba a comer las 24 horas chaufa, arroz chaufa, ¿no? Que es uno de mis platos favoritos. Si tú te subías encima del arroz chaufa, veías todo Lima. O sea, eso es lo que él decía, ¿no? Pero era muy gracioso. O sea, después solíamos ir a Don Fernando, que era un restaurante que sigue todavía, creo, yo no he vuelto a ir, que sigue ahí en Jesús María. Me parece que continúa, en Garzón. Y siempre íbamos ahí. Siempre comíamos comida norteña, pues, ¿no? Arroz con pato, seco con cabrito. ¿Cuál era el plato favorito, Daniel, que pedía siempre? No, o sea, normalmente comíamos seco de cabrito, ¿no? Íbamos ahí para comer seco de cabrito y por ahí tortitas de choclo, ¿no? Que es lo que tú puedes encontrar más en Chiclayo que acá en Lima, ¿no? Pero sí, éramos mucho de comer comida del norte. Yo recuerdo un tiempo se nos dio por ir a comer pollo a la brasa, al Timbo, que está en Pueblo Libre. O sea, que están haciendo publicidad todos. Al Timbo, que está en Pueblo Libre, es un restaurante que está en Pueblo Libre. Ahí íbamos también a comer pollo a la brasa, ¿no? Quedó pendiente se salió el pollo en el Callao, pero bueno. Fuimos a Timbo, íbamos siempre, a Timbo y a Jicari, que está por ahí por Plaza San Miguel. Plaza San Miguel, atrás, claro. sí. Ahí siempre terminábamos yendo esas pollerías a comer, a conversar, a matarnos de risa un rato. Ahora, las frases de Daniel van a perdurar a lo largo del tiempo. Yo que he estado también metido en el tema periodístico, antes de Daniel habían ciertas frases, pero en la época de Humberto Martínez Morosini, imagínate. Claro. Y luego, post Daniel, surgen otras frases nuevas para que toda la gente que sigue el fútbol, los chicos que ven el fútbol, lo añadan a su léxico a la hora de tener que jugar. Yo te pregunto, Diego, cuando tú conversabas con él, fuera de la radio, fuera del ambiente, ¿estas frases surgían, aparecían? No. ¿O era solo cosa de chamba? No, eran recursos de Daniel de narrador, porque no nos olvidemos que Daniel no era un narrador, no nació narrador. O sea, Daniel entra al fútbol primero él era reportero en el diario Ojo, luego en el Bocón. Daniel era muy creativo, muy bueno para escribir, era muy bueno para comentar, era muy bueno para conducir, pero lo de la narración surge más como una alternativa que le plantean en la tele ante una escasez de narradores y ante un espacio como comentarista que no existía, porque el principal comentarista era Alberto Bengolea. Entonces a Daniel le dicen: tú tienes las capacidades para trascender, pero mientras esté Bengolea estás como tapado. Si te pones a narrar, a lo mejor vas a poder trascender de otra manera. Y él se supo adaptar con lo inteligente que era. Y estas frases de los palos son así, un gol más va a haber, o lo de llamar a los reporteros por su segundo apellido, no sé, en fin, las muchas que hoy recordamos son cuestiones que son recursos, tú, Juan Carlos, narras, que va adquiriendo el narrador y con los que se va sintiendo cómodo para poder sobrellevar el partido. No es fácil. Yo siempre digo que cuando yo comento un partido en la radio o en la tele, yo me llevo la parte fácil, que es entrar cuando yo veo que el partido me pide algo. Ustedes en la narración tienen que sostener la transmisión y tienen que estar casi, te diría que 75 de los 90 minutos hablando y diciendo cosas. Y ese tipo de frases eran recursos que él, desde su inteligencia, pero el reconocer su poca capacidad para narrar, su poca voz, porque no tenía la voz que tiene Gino Bonatti o que tiene Canalliro, por ejemplo, que son tipos narradores de sangre, Daniel recurría a eso para darse respiros, ¿no? Ahora, yo te pregunto, Daniel, así off the record, te dijo, ¿me gusta más comentar o narrar? Porque los dos lo hacía bien. Yo creo que se terminó le agarró el gustito a narrar, pero siempre tenía muchas ganas de comentar. O sea, no era algo o sea, él entendía que no era el mejor narrador desde la voz. La humildad, ¿no? Porque al final No, pero desde la voz, voz de una generación. Claro, pero digamos, acompañó a la selección, y Daniel lo que tenía era la gran virtud de que mientras narraba, comentaba el partido. Te iba contando lo que pasaba en el partido, porque entendía mucho el juego, y eso le daba una gran ventaja. Pero él no entendía, o sea, es más, trabajaba mucho la voz, se metió a algunos cursos de fonética, se cuidaba mucho la garganta, porque entendía que no era una fortaleza, digamos, la suya, ¿no? Pero después, bueno, sí, trascendió porque tenía un talento y una velocidad mental enorme, ¿no? Luego del Beco,
¿Crees que Peredo está a la altura de él? Quien, por cierto, de la boca de Peredo nació que había una admiración. Aparte de ahí, ¿tú crees que son los dos personajes más emblemáticos de lo que es el periodismo deportivo? Acá en el Perú, por lo menos. Y sí, yo creo que sí, y no solo en el Perú, sino en RPP, son dos personajes ilustres del periodismo deportivo que se pusieron la misma camiseta, ¿no? Y vistieron la camiseta de RPP, que es una marca muy fuerte. Y cada uno en épocas distintas. Obviamente Daniel era muy respetuoso con el Beco, y creo que todos admiramos al Beco. Y en ese tridente yo pondría a Pocho, ¿no? Pocho Rospigliosi, que es también una eminencia en el periodismo, dejó mucha huella, ha dejado escuela. Sí, yo creo que estaban los tres a la altura, cada uno con su... Con sus matices distintos, ¿no? Exacto, con sus, digamos, con sus estilos distintos, pero con la misma esencia. Hablamos de lo que es Daniel como periodista, pero sin querer hemos tocado algunos puntos de cómo era como persona. Y a mí, bueno, me tocó la oportunidad de también trabajar contigo en esta casa real donde tú dices, y él cuando ingresó fue totalmente distinto a lo que nosotros creíamos como profesional. Es humano. Cuéntame un poco de esas anécdotas que tenías del lonchecito, el compartir. Sí. Sí, bueno, él cuando llegó, obviamente era muy receloso porque no nos tenía confianza y nosotros también a él. Pero poco a poco se fue ganando la confianza a través de las anécdotas, ¿no? Uno se soltaba y empezaba a contar y tenía esa pasta para saber contar chistes o anécdotas que finalmente terminan en carcajadas, ¿no? Y él tenía un don, de verdad era algo especial escucharlo en la voz de Daniel y luego ya el lonchecito se convirtió en algo tradicional, ¿no? Él dejaba un dinero para las pizzas, me acuerdo, o también, yo me acuerdo una vez que el fútbol como cancha, yo me anticipé a una noticia sobre Juan Manuel Vargas en un partido de Copa Sudamericana ante Capiatá, que todos decían que iba a jugar, y yo averigüé un poco más allá, y faltando como 3 días al partido yo anuncio, con base, con información, que Juan Manuel Vargas no va a ser parte del equipo titular, ¿no? Que en ese entonces era dirigido por Roberto Chale y el Puma. El Capiatazo, recordemos aquella página oscura de la historia de la U, porque ellos habían ganado en el duelo de ida, prácticamente habían asegurado la clasificación y acá era simplemente con un empate o con otro resultado clasificado, pero nadie esperaba una goleada. La situación es que Daniel en pleno programa me apuesta y me dice, Angelito, no es que no te crea, pero me gustaría que sea así, pero igual vamos a apostar a un pollo a la brasa, pero para toda la redacción, que éramos como, no tengo idea, como 30, ¿no? Y dicho y hecho, finalmente Vargas no juega ese compromiso y Daniel, como todo un caballero, agarra y paga pues los 30 apoyos, ¿no? O sea, para 30 personas. Yo, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad, yo lo gocé, como tú y como todos en un principio fuimos practicantes, yo estuve en la redacción de RPP y me impresioné con su humildad porque, bueno, tú decías, Daniel Peredo, wow, ni por aquí yo pensé compartir alguna redacción con él y mi primera impresión al conocerlo fue wow, o sea, esta persona es un gran periodista, pero tiene una humildad a tope. ¿Cuál fue tu impresión en principio cuando lo conociste? Desde aquella taller de redacción en San Felipe, bueno, cuando pasó a ser tu amigo, ¿no? No, mira, básicamente yo también creo lo mismo, ¿no? O sea, Daniel, a ver, la humildad no solamente la transmitía a partir del trato contigo directamente, sino desde que siempre llegaba temprano, desde que nunca se dejó de preparar, desde que quería tener toda la información todo el tiempo, es decir, no se dormía en lo que ya había conseguido. Él sabía que era el número 1 y no por eso dejaba de reinventarse constantemente, ¿no? Porque le gustaba mucho lo que hacía, ¿no? Desde ese hola, buenas. Sí, buenas, así entraba al canal, ¿no? Buenas, pasaba por ahí, a veces le hablaba y estaba en otra, porque estaba mirando su celular, su Twitter, ¿no? Es que el tipo
El tipo, yo no conozco, creo que alguien tan, no sé si conozco a alguien tan fanático del fútbol como él. A mí me encanta, amo lo que hago, pero yo creo que no al nivel de Daniel. No, yo creo que Daniel yo me siento un privilegiado a hacer esto, privilegiado, pero yo creo que Daniel, no sé qué adjetivo ponerle, pero yo no sé si Pedro, si Diego, si Chávarri, si Eddie Fleischmann, si Alan Diez, si Mauricio Lore de Mola, si Franco Lostanó, disfrutaban tanto como disfrutaba Daniel. Y te hablo de gente que realmente lo disfruta, pero creo que lo de Daniel era un paso más arriba. Daniel, yo creo que se podía ver 6 o 7 partidos del torneo local el fin de semana. Quien te diga hoy que hace eso, yo no sé si hay un periodista se vea 6 o 7 partidos del fin de semana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ese nivel de pasión y de amor por el periodismo, ¿no? Y estaba siempre pendiente de buscar la noticia y de conseguirla y de tener la pepa y de tener el dato y de imaginarse el partido él se imaginaba la narración, ojo. Una vez me confesó, cuando yo estaba en cancha y Sergio Blanco hace su primer gol con Cristal, y él dice, blanco y celeste, ¿no es cierto? Celeste y blanco. Claro. Y yo le dije, oye, qué buena, en el camino de regreso, ¿no? Muchas charlas en los caminos de ida y regreso del canal. ¿Tú improvisas siempre? No, me dijo, esa la tenía pensada. Ya, claro, porque a ver, él hace un partido donde el 9 tiene grandes posibilidades de hacer el gol y el tipo se adelanta, ¿no? Pues Daniel era muy adelantado y yo creo que su humildad, más allá de que era un tipo humilde como ser humano, su humildad también era traducida en su manera de hacer periodismo, porque siempre quería seguir aprendiendo, ¿me entiendes? Sí. Pese a que ya estaba súper consolidado, ¿no? Listo, Diego, gracias por tu tiempo, por hablar de Daniel, y creo que más allá de tener que estar recordando un año de la partida de Daniel, yo creo que debe ser un año para recordarlo como lo que fue, ¿no? Una persona alegre, divertida, y que cada año sea motivo de risa, como ha sido esta tarde. Y sobre todo porque a mí me encanta, acá ustedes son un grupo de chicos y creo que Daniel está sirviendo de inspiración para muchos chicos, pero que la gente sepa que a Daniel no le llegó nada gratis. Daniel empezó dando resultados de básquet en el puente del Ejército para Radio Callao, o sea, Daniel no empezó como empecé yo, con un programa de televisión comentando un partido de fútbol. No, Daniel estudió periodismo, estudió en la universidad, se sacó la mugre, empezó desde muy abajo y terminó siendo el número 1 lejos. Entonces, sí, el periodismo es lindo, el fútbol es maravilloso, a todos nos encanta, pero hay que estudiar, hay que trabajar, hay que sacarse la mugre, hay que tener la humildad de aceptar cualquier trabajo, porque en cualquier situación se aprende. Repito, mi ejemplo no es bueno, pero yo vengo desde otro lugar. Yo he sido futbolista, he estado de gerente en un club, o sea, tengo otra relación con el fútbol que me permitió llegar al periodismo desde otra, saltando quizás algunas etapas. El caso de Daniel sí es el caso de un periodista nato, y para los chicos que estudian y les interesa el periodismo creo que es un lindo ejemplo. Si lo tuvieses enfrente, Daniel, por última vez, ¿qué es lo que le gustaría decir? Hablando de todo corazón, agradeciéndole, diciéndole alguna cosa que nunca le dijiste, ¿qué cosa le dirías? No, simplemente que con su historia de vida, su historia profesional, deja mucha escuela a varios. Creo que a todo aquel que quiere estudiar periodismo y quiere ser un periodista deportivo sobre todo, tiene que repasar la biografía de Daniel, cómo se inició, cómo se fue construyendo paso a paso, los logros que fue logrando y el talento que tuvo, ¿no? Él tenía una memoria impresionante. Te sacaba un dato, tú hablabas de un tema y él tenía el dato exacto de un partido, el gol de la U en el minuto 50, el gol de Alianza de la final, ¿entiendes? Él tenía información. Y aparte tenía muchos contactos. Entonces, era un referente, ¿no? que en todos los aspectos le han hecho y han dejado un legado al periodismo deportivo, creo. Con respecto al Mundial, yo me acuerdo que cuando conversé con él después de la clasificación, me decía, que tú tienes una suerte, decía, ¿no? Que tú tienes una suerte, o sea, te vas a, me dijo una vez, ¿no?
te vas a América y va a la Copa América, y hay 2 Copa América, Sí, también me sí, dice, sí. ¿no? Te vas al 2 y me dice, ahora seguro vas a narrar el Mundial, ¿no? Entonces, sí tenía esas cosas, ¿no? O sea, tú sabes que todo pasa y a veces tú le encuentras una explicación a algunos mensajes, ¿no? Porque lo que le dijo a Pedro en el partido, Antes o sea, terminas acomodándolo y es como una película, ¿no? Y es como una película. O sea, a mí, como te digo, en un momento me dijo, te vas al 4 y porque en el momento en el que él me decía, ¿no? Cuando ya estaba repuntando Perú, que fue después del partido con Ecuador, creo que me dice lo de te fuiste al 4 y tuvieron las 2 Copas Américas. O sea, que ahora estás en el 2 y ahora vamos al Mundial y vas a narrar el Mundial, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, y finalmente se dio, ¿no? Finalmente se dio. Si bien Daniel no narró el Mundial, yo creo que la gente vivió el Mundial escuchando su voz siempre, ¿no? O sea, eso es nadie va a hacer las cosas para hacer olvidar a alguien. Yo creo que más bien él las hizo para que lo recuerden siempre, ¿no? Sin la intención de eso. Simplemente él se entregó a su trabajo e hizo con eso que la gente lo recuerde siempre. No que los demás no lleguen a tener un lugar, sino que a él lo recuerden siempre, que lo tengamos siempre presente, ¿no? Yo creo que ese es el legado de Daniel, ¿no? La pasión, el entregarse por su carrera y ahora hacer lo que estamos haciendo, recordarlo con cariño, con agrado, con alegría, como fue. Y fíjate que es interesante que esta conversación se dé luego de un año. Yo no he hablado con nadie del tema. O sea, no he hablado de esta manera porque, hermano, tenías 2 días y querían hablar de, ¿me entiendes? Entonces yo no sentía que era... Yo, para comenzar, no me sentía bien como para hablar. Ahora ya creo que se puede recordar con cariño y siempre se va a recordar con cariño, pero queda espacio para recordar las anécdotas y alegrarse un poquito. Si lo tuvieses acá, Daniel, imagínate, yo no estoy aquí, está acá Daniel sentado y le tuvieses 5 minutos o 3 minutos para decirle unas palabras, algo que no le dijiste o no tuviste la oportunidad de decirle, ¿qué le dirías? Yo te voy a ser sincero que siempre fui muy agradecido con él y con la gente con la que trabajo, con Pedro y con todos los que he podido aprender. He tenido suerte de trabajar con grandes periodistas desde chibolo. Lo que le diría es gracias por haber permitido que el pueblo peruano, pese a los malos resultados, siga creyendo en la selección. Daniel ha sido un vehículo muy importante para que miles de personas, pese a todo lo malo que pasaba, sigan ilusionados. Y eso no tiene precio. Porque eso no se compra, eso no se vende, y eso no se lo creen a cualquiera. Se lo creen a un tipo que lo dice desde el corazón, que lo dice con argumentos, que lo dice con pasión. Y creo que el público peruano le agradece eso a Daniel. Y yo, como parte de ese público, y siendo hincha de la selección, y sintiéndome que coincido con Daniel desde ese punto de vista, donde a veces me gana el sentimiento por los colores de Perú, le agradezco porque me contagió ese sentimiento y esa forma de ver el fútbol. Dale. Gracias, Jorgito. Muchas gracias, papi. Bueno, Jesús, agradecerte por este tiempo. Sabemos que estás un poco apurado. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Apurado, dice. Bueno, amigos, esto fue una entrevista con Michael Zúcar. Muchas gracias. Perfecto, Diego. Gracias. Gracias, Como siempre, Juanpa. un gusto conversar contigo y ya nos vamos Gusto a encontrar verte. seguramente. De todas maneras. Listo, chicos, desde las gradas, esto ha sido una entrevista con Diego Revaliati muy divertida, recordando a un crack como fue Daniel Peredo. Listo, chao. No, más bien, los lentes son porque hay mucho sol acá, ¿no? O sea, la próxima nos llevan pues, a la punta, ¿no? Puede ser, ¿no? Hacia ahí, a sentarnos más sol todavía, ¿no?